¿Todos bien fuertes? Eso es bueno. La aflicción, mis hermanos, es un tema que se toca mucho en las predicaciones cristianas, y yo creo que es un tema que también se habla mucho en casa, constantemente es algo con lo que tenemos que estar en contacto. ¿Quién no tiene aflicciones? O quizás considerando el tipo de aflicción, por ejemplo, lo que para una familia puede ser algo que la aflija, para otra familia puede ser algo muy normal. O sea, no todos tenemos la misma capacidad para soportar las aflicciones, para tener un espíritu de martirio, ¿verdad? De sufrimiento, ¿verdad? No somos mártires, somos personas, somos seres humanos que sentimos. Entonces el Señor sí toca este tema de una manera muy seria. Y en el libro de Santiago 5, versículo 13, precisamente está esta pregunta: ¿está afligido alguno entre ustedes? Y así vamos a dejarlo. Vamos a tratar de hablar acerca de este tema, mis hermanos, y vamos a desglosar un poquito el versículo. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Dice que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Bueno, mire, Santiago fue un apóstol considerado columna de la iglesia primitiva, la que se estableció en Jerusalén. Juntamente con Pedro y con Juan, Santiago formó parte de este primer proceso de establecer la iglesia cristiana, y él dirige esta carta a estos primeros seguidores de Cristo, que en su mayoría eran judíos. Si ustedes no vayan ahí, pero si ustedes van al capítulo 1 de Santiago, se van a dar cuenta que en el saludo él se dirige precisamente a las tribus de Israel dispersas. O sea, está hablando de los judíos convertidos al cristianismo que estaban dispersos. ¿Por qué? Por la persecución. La diáspora estaba con todo, y bueno, ya estaban muchos fuera de Jerusalén, en distintas ciudades de Asia Menor, y ellos estaban sufriendo diversas circunstancias derivadas de esta persecución por parte de los opresores romanos, o sea, el imperio, y la dureza de los religiosos judíos. Los mismos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo siguieron con esta obsesión de terminar, de exterminar todo lo que tuviera que ver con el Señor. Además, por otra parte, había una condición de hambruna en esa zona, asolaba toda la región. Entonces, imagínense, no solamente eran perseguidos, estaban dispersos, también había escasez, había enfermedades. Ahora, nada que en cualquier generación se haya sufrido bajo la comprensión que desde el principio, mis hermanos, las aflicciones han afectado al hombre, desde el principio, pero como consecuencia de su caída. Porque al cambiar su posición delante de Dios, también cambió su condición de vida. En Génesis 3:16, yo se lo voy a leer, usted es pasaje que conoce perfectamente, dice: a la mujer le dijo el Señor: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. A ver, ¿se cumplió? Mujeres, ¿qué me pueden decir? Que sí. Y las solteras que no han probado esto, pues si van a casarse algún día, si quieren tener un hijo, ya saben a lo que se van a enfrentar. Cuando tengan un bebé va a haber mucho dolor, intenso dolor. De hecho, se considera de los dolores más fuertes el dolor del parto. Al hombre le dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. ¿Por causa de quién? Del hombre. Ahora, ¿a quién está señalando? Al varón, ¿verdad? Dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, te va a costar. Usted dígame si no cuesta comer, ganarse el pan diario. Dice: espinos y cardos te producirá,
Comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Esta precisamente es la situación en que quedó el hombre después de su caída, después de su desobediencia. Antes de esto, mis hermanos, todo era glorioso. Y a eso nos quiere regresar el Señor, ¿verdad? Pero mientras llegue ese momento, las aflicciones van a estar presentes. O sea, no podemos engañarnos, no les voy a dar un mensaje donde, no, mira, porque llegaste a la fe, no es cierto, no es cierto. Las aflicciones se estarán presentes y no son algo que nos deban extrañar, mucho menos condenarnos por estar pasando por situaciones difíciles. Hay quien se avergüenza porque pasa por alguna situación difícil, no quiere decirlo, no quiere expresarlo, incluso en casa, ¿verdad? O sea, porque pues hay algo ahí en el corazón que duele. Pero si reconocemos que las aflicciones son consecuencia de la condición humana y del alejamiento de Dios, entonces entenderemos el porqué de las aflicciones. Además, considerando que para los cristianos, o sea, estoy hablando de las aflicciones para todo el mundo, para la humanidad, pero para los creyentes también la aflicción forma parte del trato de Dios. Esas pruebas que permite para madurar nuestra fe, para fortalecernos durante nuestro crecimiento espiritual, eso también produce aflicción. El mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Fíjese la palabra, ténganse por mucho gozo. ¿Quién se goza en las aflicciones? La verdad, difícilmente. Pero eso es lo que dice la palabra. Porque dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, ¿para qué son las aflicciones y las pruebas? Para madurar, para producir paciencia. ¿Ah? Pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. O sea, cuando una persona aprende a ser paciente, que hay mansedumbre, que hay dominio propio, todos estos elementos que forman parte del fruto espiritual, las cosas cambian. Sin embargo, cuando se reconoce que por una mala decisión, porque todos somos sujetos a malas decisiones, a cometer errores, estoy hablando de eso, errores, malas decisiones, equivocaciones. Bueno, a causa de algo, pues la aflicción toca la puerta de casa. ¿Qué hacer? Pues simplemente pedir sabiduría al Señor para encontrar la solución y pedirle que le dé una salida. ¿Por qué? Porque fue algo que usted no provocó, no fue algo que usted haya pues fraguado, simplemente se equivocó. Pero si la aflicción fue por haber pecado deliberadamente, entonces ¿qué queda? El arrepentimiento, la restauración para comenzar de nuevo. Con el Señor siempre hay la oportunidad de retomar el camino. Pero cuando sobreviene de un pecado, bueno, hay que aceptar las consecuencias derivadas y así, bajo el amparo de la gracia de Dios, retomar el camino. La palabra aflicción es un vocablo compuesto en el griego que se traduce como sufrimiento, sentir angustia. Las aflicciones pueden ser externas, es decir, las situaciones y los problemas que nos afectan, que vienen del entorno, todo lo que de alguna manera usted vive y que le causa un malestar en el día a día. Pero también están las personales, las internas, donde pues podemos incluir las enfermedades físicas, las situaciones emocionales, de tal manera que estamos viendo que por su condición el hombre, sin acepción alguna, es decir, sin importar su origen, su estado social, su estado económico, moral, su creencia, la que sea, el sufrimiento y las aflicciones son una realidad con las que se debe de enfrentar durante su vida mientras esté en este mundo. Aunque para muchos las aflicciones continuarán durante toda la eternidad, mis hermanos.
si rechazan la provisión de Dios en Cristo Jesús? Porque va a haber un momento en que toda aflicción se va a terminar. Allí en ese lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, ¿verdad? ¿Quiere usted llegar a ese lugar, a ese momento? Pues va a ser allá. Pero habrá quien tenga aflicción por toda la eternidad. Lamentablemente hay doctrinas muy distorsionadas que manipulan la Escritura y han hecho creer a millones que por ser cristianos la aflicción, la escasez, la enfermedad ya no deberían formar parte de su vida, porque Jesucristo pagó todo esto en la cruz. Él pagó el precio. Y para sostener este argumento, obviamente totalmente fuera de contexto, se apoyan en Isaías 53. En Isaías 53, a partir del versículo 4, porque tendríamos que leer todo el capítulo, pero mire, en Isaías 53, 4 dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. O sea, ¿por qué fue que Jesús sufrió? Por pecado, por transgresiones. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus llagas o por sus heridas, se traduce también, nosotros fuimos sanados. Estas doctrinas, para ganar adeptos, al decirles lo que quieren escuchar, pues lo único que hacen es engañar, y cuando llega la verdadera aflicción a esta persona, ya sea una enfermedad, ya sea un tipo de escasez, pues ya no saben qué hacer. Y cuando los hermanos van con estos pastores que les prediquen estas mentiras, pues tienen unas salidas muy fáciles. No, lo más seguro es que no tienes fe o estás en pecado. Otros hasta le dicen: ¿será que no estás diezmando? Blasfemias, mis hermanos, manipulación. Porque para entender este pasaje que acabamos de leer, donde ellos apoyan esta tesis, es necesario ver todo el contexto de la profecía mesiánica, donde Isaías lo que está expresando claramente es el sufrimiento de Jesucristo desde su rechazo, de cómo lo rechazaron en la tierra, el dolor de la tortura, su muerte, su resurrección y glorificación al consumar la obra de redención. Y eso usted lo puede leer en todo el capítulo. Y así nos vamos a dar cuenta que no es precisamente que el Señor haya pagado en esa cruz por situaciones físicas, sino espirituales. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿A dar sanidad a los cuerpos o a salvar a la gente de la perdición eterna? Lo segundo. Ya vimos el escenario en que vivían los primeros cristianos, con el sufrimiento del despojo, haber perdido sus propiedades por la persecución, enfermedades, dolor, la pérdida de seres queridos. Había tristeza, depresión, angustia, ansiedad. Y la historia nos demuestra que cada generación no ha sido distinto, mis hermanos. Y esto para todos, cristianos, musulmanes, católicos, ateos, para todos, para todos. Entonces, ¿será que las aflicciones forman parte de la vida de cualquier ser humano? ¿Qué cree? ¿Sí? ¿Incluyendo los cristianos? Sí. Porque si la aflicción no formara parte de la vida del hombre, entonces ¿por qué Jesús tuvo que advertir a la iglesia de esta manera? Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Así, tajante. O sea, Jesús no nos engañó. En el mundo tendrán aflicción. Dice: pero confíen. Hay otra, se traduce como: pero no teman, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Aquí nos está hablando de que sí, efectivamente, en el mundo habrá cantidad de aflicciones, no sabemos cuántas, no sabemos cuándo, pero con Cristo las cosas son diferentes, porque Él ha vencido todo. Ahora, vamos a ver causas, porque así sí queda esta incertidumbre en muchos en base a lo que quizás han llegado a escuchar, o a lo mejor el anhelo del corazón de no querer pasar por estas situaciones. Pero vamos a ver causas del porqué de las aflicciones en la vida de nosotros los cristianos.
de los hijos de Dios, aunque muchos prefieren ignorar la realidad de su condición humana, porque somos cristianos por fe, pero seguimos siendo seres humanos por naturaleza. ¿Verdad que sí? Bueno, una causa quizás podría ser la principal o la primera del sufrimiento y de las aflicciones, es porque vivimos en un mundo caído. ¿Ya se fijó el lugar donde vive? Afectado por el pecado, convulsionado por una maldad creciente que se corrompe cada día más. Y eso, mis hermanos, aunque no queramos, aunque algunos digan yo no lo recibo ni lo acepto, bueno, aunque no lo recibas, no lo aceptes y lo rechaces, nos alcanza. El Señor dijo que la maldad que iba a hacer iba a ir en aumento. ¿Y qué estamos viendo en el día a día? El aumento de la maldad, de la corrupción, de las circunstancias que nos ponen a veces a temblar literalmente por lo que vemos en el día a día. Por esa razón, precisamente, el Señor, cuando dijo, yo estaré con ustedes siempre, no se preocupen, no confíen, yo he vencido al mundo, pues nos dejó sus enseñanzas. Y entre ellas, enfatizó en una parábola sobre la importancia de edificar nuestras vidas sobre la roca. En Mateo 7:24, usted vaya para allá, acompáñeme. ¿Y cuál es el contexto de Mateo 7:24? El contexto anterior es todo el sermón de la montaña. Capítulos 5, 6 y 7 completitos. Se dice, de hecho, que esta enseñanza, muchos eruditos la han tasado como la carta magna de Jesucristo en cuanto a información, en cuanto a la cantidad de consejos que Él ha dado, que Él le dejó a la iglesia. Mateo 7:24 dice, cualquiera que me oye estas palabras y las pone por práctica. ¿Cuáles palabras? 3 capítulos completos, si quiere, léalos. Cualquiera. Dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Vientos, ríos, todo esto, llámese aflicciones, problemas, circunstancias. Y dice en el versículo 26, por otro lado, a cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, un hombre imprudente, ¿verdad? Que edificó la casa ¿sobre qué? Sobre la arena, algo que no estaba sólido. Dice, cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Y esta qué pasó? Se vino abajo. Y su ruina fue ¿qué? Terrible. Ahora, vemos que en ambas casas las agresiones fueron de igual manera. ¿Qué indica esto? Que las situaciones que vivimos en el mundo, en este mundo, nos afectan a todos de igual manera. La diferencia consiste ¿dónde y con qué construimos la casa? ¿Dónde? En la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y con qué la construimos? Con lo que escuchamos de Cristo, con su palabra, las sanas palabras de Jesús. Esto significa que un hombre o una mujer prudente es quien oye este consejo de Dios, las palabras de Jesucristo, y con ellas se edifica su casa. Estamos hablando de su vida. Estamos hablando de su matrimonio, estamos hablando de su trabajo, estamos hablando de sus estudios, estamos hablando de sus decisiones, y todo esto hará que cuando vengan las aflicciones o las situaciones adversas se va a sostener. ¿Por qué? Porque está fundamentada en algo sólido, la palabra de Dios. Porque las circunstancias adversas, mis hermanos, las enfermedades, los fenómenos naturales, las tragedias, se seguirán presentando, afectando a toda la gente, incluidos los cristianos. Mire, la pandemia nos afectó a todos. De hecho, en la actualidad hay quienes todavía están acarreando secuelas del COVID, cristianos y no cristianos. Los fenómenos naturales, a donde pegan, arrasan con todo.
y afectan cristianos y no cristianos. Acabamos de tener un evento muy cercano en Acapulco, donde ahí estaban hermanos de la fe. Pero casi a diario nos enteramos de eventos pues muy sorprendentes, que tsunamis, que terremotos donde mueren miles. ¿Y usted cree que entre esos miles se han ido algunos cristianos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El lugar donde van a pasar toda la eternidad. Bueno, por eso tenemos que ver cuál es la reacción cuando llegan las adversidades en quienes no conocen a Dios. ¿Cuál es? Una reacción sin esperanza, con temor, algunos hasta con molestia, con incertidumbre, enojo. Hay quienes cuando llegan los problemas se enojan, que por qué me pasó a mí, que ya no me alcanza el dinero, que mira que, cosas así. ¿Por qué reaccionan de esa manera? Porque todo lo tienen puesto en las cosas tangibles o en las personas que les rodean. Y cuando llegan las circunstancias difíciles no tienen de dónde agarrarse. De ahí la importancia de predicar el evangelio, de enseñarle a la gente a depender de Dios y no de las cosas materiales, ni de las personas, ni de una denominación. Sin embargo, ¿cómo es o cómo debería ser la reacción de quien al confiar en las palabras de Cristo, al decidir construir su vida sobre la roca, sabe que todo va a obrar para bien? ¿Cuál es la reacción? Una reacción de paz, una reacción de sabiduría, de prudencia, de esperanza, porque está puesta su confianza en Dios. Convencido que mientras esté en este mundo habrá aflicciones, pero que siempre será mejor pasarlas con Cristo que sin Él. Algo que la mayoría de nosotros hemos comprobado, mis hermanos. No creo que esto para ustedes sea ajeno, porque si usted compara su vida anterior con las aflicciones antes de conocer a Cristo y la compara ahora que conoce a Cristo, las cosas no han cambiado, pero lo que ha cambiado es usted y que Cristo está en su casa, está en su vida. Por eso las puede tolerar y soportar de otra manera. Otra causa de aflicción es por razones naturales, causas naturales, el deterioro del cuerpo. ¿Se han fijado o se han dado cuenta que cada día el cuerpo va menguando, va manifestando averías? ¿Sí se han dado cuenta o no? Había como que, ¿verdad? ¿Que sí? Usted no se imagina ahorita ya cómo me está doliendo la espalda. Esta espalda ha trabajado 70 años, entonces ya no es lo mismo. Bueno, quizás unos ya se dieron cuenta más que otros, ¿verdad? De que ya las cosas están medias raras ahí. Porque es normal que el cuerpo se vaya desgastando, o sea, es natural que vaya menguando, que vaya perdiendo algunas funciones. Y eso es causa de aflicción, mis hermanos. ¿Por qué? Porque causa dolor. Lo que le duela le causa aflicción. No quisiera que sucediera. Mire, también duelen mucho los gastos de mantenimiento, porque pues también hay que... Y de repente, no, otra vez a los análisis, otra vez esto y otra vez aquello. Y llega un momento en que dices, no, pues yo ya estoy viviendo para los médicos, ¿verdad? Bueno, hay otros que se afligen, pero por no reconocer su ruina corporal. O sea, no reconocen que ya se están avejentando, no les gusta y eso les aflige. ¿No conoce usted gente que le da, que se siente, no, es que la verdad yo antes hacía, yo esto, y no, ya no me siento bien? Y no están conformes con estar envejeciendo, cuando es una bendición envejecer, mis hermanos. Es una bendición envejecer. Cuando te dicen, ¿qué se siente estar así? Pues mira, se siente a todo dar, pero yo espero que te sientas algún día como yo. ¿No es mejor eso? ¿Desearle a alguien? Bueno, hay muchas escrituras que nos muestran cómo un cuerpo se deteriora, que los cristianos nos enfermamos. En 1 Timoteo 5:23, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo amado, que en ese tiempo ya era pastor de la iglesia de Éfeso. Dice, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, toma un poco de vino. Y aquí hago un paréntesis porque muchos aquí se han agarrado para decir, ya ve, pastor, la Biblia dice que tomemos vino. No,
La palabra vino se traduce del original como fruto de la vid, que es jugo de uva. No es mosto, no es un fermento. ¿Por qué? Porque la uva tiene unas particularidades muy especiales que funcionan bien al estómago, a la digestión, como la sal de uvas, ¿verdad? ¿Usted sí sabía eso, que la uva es algo excelente para la digestión? Coma uvas, yo se lo recomiendo. Se comen con cáscara y hasta se mastica la semillita, porque ahí es donde está el verdadero valor de los nutrientes. Bueno, ¿por qué Pablo no le dijo: ay, Timoteo, reprende la enfermedad, porque Jesucristo ya pagó con sus llagas en la cruz, ¿verdad? ¿O sería que Timoteo estaba en pecado, no tenía fe? No, mis hermanos, ellos sí entendían, por eso nos enseñaron que el cuerpo se va desgastando y que un día dejará de funcionar. Entonces, eso causa aflicción. Pero si usted está consciente de que es un proceso natural, entonces alégrese, que el Señor le dé muchos días y que llegue usted, el tiempo que usted llegue, el tiempo que el Señor le dé, lo disfrute con mucha salud o con mucha sabiduría. Otra razón de las aflicciones es por la maldad que impera en el mundo. Mire, recordemos que la maldad surge del corazón del hombre, eso dijo el Señor Jesucristo, y que solamente un cambio radical puede cambiar su naturaleza. Por tanto, siempre habrá gente mala que busque hacer el mal. ¿Sí sabe usted que hay mucha gente de mala entraña, si se le dice que es mala? Sí, está en la naturaleza del hombre, mis hermanos. Pablo le dijo a Timoteo: Alejandro el calderero, o el herrero, porque era un herrero, dice: me ha causado muchos males, el Señor le pagará conforme a sus hechos. Dice: guárdate tú también de él. O sea, ¿era alguien de quien guardarse? Dice: en gran manera ha resistido nuestras palabras. O sea, está totalmente en contra. Cuando alguien le hace a usted un daño, ¿se lo presenta a un amigo? No, porque sabe que es un malandrín. Al contrario, no, si se te acerca, cuídate de este. Bueno, ¿quién ha sufrido, ha sido afligido por parte de alguien así, de mala entraña? ¿Quién? Todos. Que incluso puede estar en la propia familia, ¿eh? De ahí el consejo de andar con prudencia, escoger bien nuestras amistades, con quién nos relacionamos, aunque se digan cristianos. Cuidado con las intenciones verdaderas del corazón, solamente el Señor las conoce. De ahí la importancia de pedir el consejo. ¿Cómo relacionarnos con quienes inevitablemente tenemos que convivir? Hay personas con las que tenemos que convivir porque no hay de otra. Pero si sabemos cómo son, ¿para qué los invitas cerca de tu casa, verdad? O sea, tienes que tener prudencia. Un compañero de trabajo, de la escuela, alguien muy cercano. Sin embargo, hay creyentes, hay cristianos que no se guardan de hacer tratos con gente del mundo, aún conociendo su condición. O con otros creyentes cuando están viendo su testimonio. Hay quienes hasta se atreven a hacer negocios con gente del mundo o relacionarse íntimamente con ellos. Mire, mis hermanos, hay que entender algo. El yugo desigual no solo aplica para relaciones personales como noviazgo y matrimonio, no solo aplica en eso, también en todo tipo de relaciones, negocios, amistades, cualquier tipo de relación. ¿Por qué? Porque cualquier actividad que tú desarrolles con esa persona, cualquier actividad que tengas junto con una persona así, esta persona no tendrá los mismos argumentos, los mismos estándares de integridad y de honradez que tú tienes, porque tú ya eres un hijo de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando salen las verdaderas intenciones propias de su naturaleza, es cuando tú dices: ay, caray, ¿por qué me metí a esto? Te metes a un negocio con alguien que no tiene principios morales. No, ¿sabes qué? Vamos a evadir impuestos, vamos a hacer esto, vamos a bajarle los materiales, vamos. Espérate, no. Hay que pagar impuestos.
No, si estamos vendiendo esto, tenemos que ser rectos. No le quieras quitar calidad al producto. No, pero entonces no vamos a ganar, porque mira, el que no tranza no avanza. Ahí está el argumento del mundo. Y es cuando tú dices, ¿para qué me metí con este? Entonces, a veces se tienen que pagar las consecuencias de estas decisiones. El problema es cuando por sus malas decisiones hasta quieren culpar a otros o culpar a Dios por lo que les está afligiendo a causa de una relación, de una relación que Dios jamás aprobó. Esto también, ¿qué indica? Que las aflicciones son el resultado de nuestras decisiones personales. Tenemos que ser responsables. Por eso, mis hermanos, la importancia del consejo de Dios. Porque con el consejo siempre habrá manera hasta de remediar las malas decisiones, aunque las consecuencias se tengan que pagar. Una causa más de aflicción es por las circunstancias que el Señor permite para probar nuestra fe, para ir formando y moldeando el carácter cristiano. Pedro, hablando sobre esa herencia eterna que tenemos para el final de los tiempos, advierte sobre la necesidad de la aflicción. En 1 de Pedro 1:6, acompáñame para que lo lea conmigo. Dice 1 de Pedro 1:6: en esto se alegran. ¿En esto qué? Se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. O sea, es necesario que estén afligidos. Entonces, ¿las aflicciones también son necesarias según la Biblia? Sí. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado sea por fuego, sea hallada digna de alabanza y gloria en la revelación de Jesucristo. Ahora vaya más adelantito a la 1 de Pedro, pero al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12, dice así: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos. Nuevamente la prueba de fuego, como si les estuviera sucediendo algo extraño. O sea, no te extrañe. Hay hermanos que tienen contacto directo con el fuego y saben de lo que se refiere esto, ¿verdad? El calor está intenso. Mi papá era panadero y me llevaba de pequeño a conocer dónde trabajaba él, y me ponían ahí donde sacaban las charolas y las metían al horno. No, decía mi papá cuando iban a coser: vamos a quemarnos la sangre, hijo. Así, literal, porque entonces yo nada me imagino esto que está diciendo Pedro, ¿verdad? Dice: al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Mire, Pedro está haciendo una analogía con el proceso que se llevaba a cabo para formar una pieza de oro puro, donde el orfebre durante el proceso le imprimía su carácter, o sea, su señal, su identidad, para identificar su trabajo. Este proceso habla de una máquina, llamémosle así, que precisamente se llamaba carácter. Y cuando todavía no alcanzaba un alto grado de solidificación el metal, tenía que presionar su carácter, su seña. Y para eso, ¿qué cree que tenía que hacer? Imprimirle mucha fuerza. Entonces, aquí habla de la prueba para imprimir el carácter de Cristo en el creyente. Entonces, ¿qué cree que hace el Señor para imprimir el carácter de Cristo? Presiona para que quede bien grabado, para que se identifique usted con Él. En la antigüedad, después de haber triturado y quitado del crisol todas las impurezas con que se había de forjar esa joya, bueno, ahí era el momento donde tenían que imprimir ese carácter. Así el Señor, en la medida que crecemos, nos va moldeando, va madurando nuestra fe, va ejerciendo presión hasta que el carácter de Cristo quede bien grabado como una señal de pertenencia, pero también del carácter que debemos exhibir. ¿Será que usted ya tiene bien impreso el carácter de Cristo y lo exhibe y se identifica, y alguien lo ve en la calle y dice: ese es cristiano?
Ese es cristiano, él es diferente, él es distinto. Hay quienes predican solamente con su propio testimonio, sin palabra alguna. Son evangelios vivientes porque tienen impreso el carácter de Cristo. Entonces es inevitable que mientras estemos en este mundo, los cristianos pasemos por aflicciones. Pero si hemos edificado sobre la roca, no olvidemos que Dios prometido está con nosotros. Y en eso tenemos que confiar. Mire, recordemos a David, quien confiando plenamente en el Señor, bajo cualquier situación, siempre buscaba una relación de intimidad con Él. Él sabía lo que representaba que las aflicciones tuvieran que pasar por su vida, pero sabía lo que representaba que Dios estuviera con él. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, aunque ande en valle de sombra. O sea, David sabía que tenía que pasar por valles de sombra de muerte. No dijo David: no voy a pasar por valle de sombra de muerte. Dijo: aunque ande, aunque pase, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, tu dirección, tu fortaleza, tu poder, tu guía me infundirán aliento. David experimentó este valle de sombra de muerte muchas veces: persecuciones, difamación, violencia. Mire, cuando él creyó que al matar a Goliat ya tenía la vida hecha, ¿por qué? Porque el premio que era casarse con la hija del rey. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Fue despojado de todo, hasta perdió su trabajo en el palacio y tuvo que empezar a huir. ¿Pero qué lo sostuvo? Su confianza en el Señor. Así, conforme David era afligido, su relación con Dios crecía. Fortalecía su fe, su esperanza, que Dios tendría una salida para todos sus sufrimientos. ¿Tiene usted esa certeza, mis hermanos? Que independientemente por lo que esté pasando o haya pasado, Dios siempre tiene una salida, o le ha dado una salida. Una razón más por la que el sufrimiento llega a la vida de los creyentes es porque Dios de manera personal trata con cada creyente. Y ahí sí es algo muy individual. Y es uno, conforme al entendimiento que va adquiriendo, que debe dar su propia respuesta. El ejemplo que tenemos más claro es el de Pablo en 1 Corintios 12. Vaya ahí, por favor. 1 Corintios 12, 7. Dice así: y para que no me exaltara sobremanera por la grandeza de las revelaciones. Les voy a dar el contexto. El contexto es que Pablo está hablando acerca de una experiencia que tuvo donde fue llevado al tercer cielo. Incluso ni siquiera dice su nombre, dice: yo conocí a un varón, a alguien que fue llevado al tercer cielo, donde recibió revelaciones. O sea, él ni siquiera dijo que era él. Sin embargo, en el momento en que lo está expresando, inmediatamente después de darles a conocer esto, y está escrito en Corintios 12 desde el principio, dice: y para que no me exaltara sobremanera por la grandeza de las revelaciones, o sea, por este evento, dice: me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Mire, algunos eruditos de la Biblia comentan que Pablo, pues él evidentemente era un siervo probado en muchas áreas de su vida, pero tenía un problema con el orgullo. Y al ser usado grandemente por el Señor, ahora sí que Dios, que conoce el corazón, sabía del riesgo que corría Pablo de poderse enaltecer. Para guardarlo del mismo, Dios permitió que un mensajero de Satanás le bofeteara. Esta es una analogía, ¿verdad? O sea, se traduce como algo que le golpeaba como con un puño cerrado,
o como un instrumento punzante que lo atravesaba, causándole mucho dolor. Por eso lo describe como un aguijón en la carne que le atormentaba, lo que habla de sufrimiento físico. Esta pudo haber sido una enfermedad, algo, no se sabe si fue crónico o que fue durante un tiempo mientras pasaba esta situación, porque ya no menciona la Biblia si llegó a sanar, si le quitó el aguijón o no. Pero mire, lo que haya sido fue con lo que Pablo era afligido y le era difícil, le causaba sufrimiento. Rogó 3 veces al Señor que se lo quitara, pero con la respuesta de Dios, bástate mi gracia, Pablo ya no insistió. Recibió de buena gana la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo terminó Pablo la carrera? Trabajando. Él siguió haciendo su trabajo. El hecho de que él tuviera un aguijón en la carne, una enfermedad, algo que lo podría detener, algo que lo podría afectar, no fue suficiente para que él dejara de hacer lo que tenía que hacer. Simplemente dijo: acepto la disciplina, acepto lo que el Señor esté dándome. Mire, ¿cuántas veces el Señor nos habrá guardado de nosotros mismos poniéndonos límites, rompiendo sueños, planes, proyectos, permitiendo situaciones que no nos han agradado, incluidas enfermedades? Y quizás le hemos rogado por una salida. Hemos obrado como Pablo, diciéndole: Señor, está bien. O en lugar de aceptar su voluntad, le hemos reclamado al no discernir que nos está cuidando. Lo más grave, a pesar de todo lo que ha mostrado, hacemos nuestra voluntad. Porque ese es un problema, mis hermanos. Muchos de nosotros queremos que las cosas salgan como las tenemos planeadas. Y aunque el Señor nos está dando señales, nos está dando aguijones, nos está dando situaciones, nos está haciendo ver que no es ahí el camino, que debemos dejar, que debemos parar, bueno, se tienen que pagar las consecuencias de la desobediencia o de la falta de discernimiento. Pablo en este pasaje de su vida nos muestra varias cosas. Primero, la soberanía de Dios sobre su obra. De ahí el cuidado que tiene para con sus siervos. Y finalmente, que Satanás no puede hacer nada en contra de sus hijos si él no se lo permite. De tal manera que cuando el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, al reflexionar en ello expresó convencido. 2 Corintios 12:10: por eso me complazco en mis debilidades. ¿En qué se complacía? En debilidades. Dice: en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hacía fuerte a Pablo? Su reconocimiento de sus debilidades. ¿Qué es esto? ¿Qué es cuando soy débil, entonces soy fuerte? Cuando yo le digo al Señor: Señor, yo hasta aquí llego, yo no puedo más. Interviene tú en mi vida. Tú eres el que sabes, tú eres el que puedes. Yo hago lo humanamente posible. Hasta aquí llegan mis fuerzas. Recibo lo que tú me des. Me hago de lado. Porque cuando reconozco que yo no puedo hacer más, entonces yo me fortalezco, porque eres tú el que vas a tomar el control. Eres tú el que va a caminar conmigo. ¿Cuántas veces el Señor quiere caminar con nosotros? Nos quiere llevar de la mano. Nos está guardando de nosotros mismos. Entonces, ¿está afligido alguno de ustedes? Ore. A cada uno de los que hemos visto como ejemplo, ¿qué cree que ellos hacían? Orar. Orar. Una relación con Dios. Santiago con esta frase está extendiendo una invitación a quienes confían en el Señor y que a pesar de las aflicciones no dejen de acercarse a Dios en oración, confiando en su respuesta, sea la que sea. Porque muchas veces queremos orar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros queremos, pero Dios siempre va a contestar conforme a lo que necesitamos. Que ore también se traduce como que siga orando, o sea, considerando que el sufrimiento y aflicciones son inevitables y en cualquier momento pueden tocar la puerta de la casa, de la familia, de la salud, del trabajo. Mire, en el capítulo anterior de Santiago 5 que leímos esta frase, no vaya ahí,
Pero en ese capítulo 4, Pablo acababa de amonestar la frivolidad, el adulterio espiritual y soberbia de algunos de estos hombres que estaban con ciertas circunstancias, confrontando su manera de acercarse a Dios. A los que les dice: ustedes piden, pero piden mal para gastarlo en sus propios deleites. Sin embargo, estos hombres que pedían mal, que pedían precisamente solamente para satisfacer lo que ellos querían, al no recibir respuesta, había un reclamo al sentir que sus oraciones no eran contestadas por Dios. Se atrevían incluso a reclamar por las consecuencias de sus decisiones, aunque ellos las provocaban. Bueno, Santiago está enseñando a los creyentes que si los problemas se les vienen encima, en lugar de quejarse, de reclamar, acepten la voluntad de Dios, pida sabiduría para enfrentarlos y ore por la fortaleza necesaria para sobrepasarlos. ¿Está usted afligido? Ore, confíe en el Señor. Porque si tenemos la seguridad de que Dios va a sostenernos, tenemos que aprender a buscarle, a buscar en oración a nuestro Padre Celestial, para dejar delante de Él cualquier aflicción que pudiéramos tener. Los creyentes tenemos que tener presente algo, mis hermanos: Dios sí está siempre con nosotros. Él pelea nuestras batallas, Él nos escucha y en su tiempo va a contestar. No obstante, hay quienes buscan a Dios como último recurso cuando ya están agobiados por las aflicciones, no cuando están ni siquiera pensando en hacer algo para pedirle la opinión al Señor, consultarle: Señor, ¿será que esto tengo que decidirlo así? ¿Será que tengo que ir a este lugar? ¿Será que puedo hacer esta relación con tal persona? ¿Usted tiene la costumbre de orar al Señor para tomar decisiones, mi hermano? Hágalo. Si tenemos la convicción que todos nos puede fallar, que todos nos pueden fallar, pero que Dios estará siempre con nosotros, eso nos tiene que dar la paz de saber que Él realmente es nuestro refugio, que Él es la ayuda perfecta en todo tiempo de necesidad, que en Él tenemos un reposo seguro donde encontramos el consuelo, el consejo a tiempo, el oportuno socorro, y la oración es el mejor recurso para acercarnos a Él. Entonces, ¿están afligidos? Oren. ¿Está usted contento, alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Mire, ¿por qué esta secuencia? Cuando alguien está sufriendo, cuando nos acercamos a dejar nuestras aflicciones, nuestras cargas delante del Señor, a exponer nuestras cargas, ¿qué sucede, mis hermanos? Nos empezamos a llenar de paz. ¿Por qué? Porque estamos confiando en que estamos depositando las cargas en Él para que Él haga. Y eso nos tiene que alegrar. No estoy diciendo que las aflicciones se fueron, simplemente que usted con esa confianza, con esa oración está entregando su carga al Señor, y la mejor manera de expresar su gratitud es con alabanza que surge del corazón, un corazón que se regocija en el Señor. Ese es el porqué que los cristianos tenemos la capacidad de alegrarnos y alabar al Señor en medio de las aflicciones. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él, porque confiamos en Él. ¿Usted alaba al Señor en medio de la aflicción? Todo esto, mi hermano, no solamente forma parte de un proceso, porque sabemos que para quienes amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. El problema es que muchos creyentes no saben que todas las cosas ayudan para bien, porque todas las cosas se refiere a las buenas y a las malas, y que solo Dios soberanamente hace posible que todo lo negativo de la imperfección donde vivimos se pueda tornar en algo bueno, que todo lo desagradable, todo lo insufrible de una situación se pueda convertir en algo que produzca bienestar. Eso es un acto soberano de Dios. Pero sin fe, esto será imposible de discernir, de creer, porque escapa de toda lógica humana. Mire, ¿quién podría concebir que después de todo el sufrimiento que Dios permitió en la vida de Job, perdiéndolo todo, sus hijos, sus riquezas, su salud, finalmente fue para darle más bendiciones? Porque para eso fue.
un proceso donde Job tuvo que pasar. Él era un hombre recto en todos sus caminos, pero necesitaba conocer más a Dios. Por eso al final dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso la oración de Job fue la que pudo darle a esos amigos, que sí eran sus amigos, pero que estaban culpando a Job de sus aflicciones. Y el Señor mismo le dice: ahora ora por ellos. Y cuando él ora por ellos, en ese momento Job empieza a recibir aquello que Dios le tenía preparado. Aumentó sus riquezas al doble, dice la Escritura. Terminó lleno de días. Esto significa con paz, con salud. Vio crecer a su familia hasta la 4ª generación. Fíjese, hasta sus tataranietos. Sus hijas eran las más bellas, dice la Escritura, y a ellas también les dejó una herencia junto con sus demás hijos. No era costumbre dejarle herencia a las hijas, sino solamente a los varones. Bueno, entonces, mis hermanos, Dios puede transformar nuestra vida cuando confiamos en Él. Entonces, si está alguno afligido, vamos a orar. ¿Qué le parece? Pero también vamos a alabar a nuestro Señor por su gracia y misericordia. Yo le invito a que me acompañe a hacer una oración. Si usted está pasando por una situación difícil, mi hermano, mi hermana, si usted está angustiado, si las cosas no han salido, reflexione por qué. Reflexione si lo que usted está sufriendo o por lo que está usted teniendo algún tipo de aflicción es algo que Dios ha permitido para probar su fe, o es consecuencia de algo que usted hizo, de lo que se tiene que arrepentir y tiene que retomar el camino. Pero sea lo que sea, delante de Dios, al dejar usted su carga, al dejar usted todo aquello que le está afligiendo, siempre habrá una respuesta por parte de nuestro Señor a su causa. Así que con todo el corazón, ahí usted en la intimidad de este momento, si gusta levantar sus brazos al Señor, si gusta tener un momento de intimidad así en esta quietud, dígale con sus propias palabras qué es aquello que le aflige. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por las aflicciones, porque nos estás enseñando, Señor, la importancia, la necesidad de ser afligidos, pero siempre de tu mano. Jamás solos, Señor, jamás solos, jamás ya, porque tú estás con nosotros, porque tú lo dijiste: estaré con ustedes hasta el final de los días. Porque tú dijiste: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, no teman, no tengan miedo, confíen, yo he vencido al mundo. Así que, Señor, aquí estamos, entregándote estas cargas. Tú conoces la causa de la aflicción de los que estamos aquí presentes. Tú conoces el motivo por el cual muchos están sufriendo, por lo que están pasando. Pero sea lo que sea, sabemos también que tú tienes una salida y que todo finalmente obrará para bien, independientemente de nosotros mismos, a pesar de nosotros mismos. Así que muchísimas gracias, Padre, por tu consejo tan a tiempo, por tu palabra tan rica que nos llena el corazón de gozo. Y aunque estemos afligidos, Señor, sabemos que podemos confiar en ti. Muchísimas gracias, Señor. Y te alabamos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas.
escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré, te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Así es, Señor, nos alegramos en toda circunstancia, en toda situación, porque sabemos, Señor, que estás moldeando nuestro carácter. Vamos a cantarle una vez más juntos. Escuchaste mi clamor, oh Jesús, cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, no temas, no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti, Señor. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca.
Amén. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. En ti está puesta nuestra confianza, Padre. Porque descansamos, Señor, bajo tus alas. Amén. Mis hermanos, descansemos en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite.